Continuamos con ustedes compartiendo en la jornada del día de hoy más información y vamos a aprovechar tal cual estaba previsto para darle entonces la bienvenida al concejal Franco Di Leo. Franco, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buen día, José Luis, gracias por la invitación y por la cordialidad con la que me recibís. No, es un gusto tenerte aquí, tenerte en el estudio para poder hablar, para poder plantearte varias preguntas, varios temas que son de comentario en la comunidad, de comentario en la calle y de comentario en las redes sociales. Y para empezar, ¿hubo un acuerdo con el Frente de Todos? Bueno, José, la realidad es que no hubo un acuerdo ni con el Frente de Todos ni con la lista que lideraba en su momento Matteo Natalini en las PASO. Nunca hubo ningún acuerdo, por eso se dio una votación genuina, democrática y hasta, si se quiere, ¿por qué no un tanto descoordinada en algunos puntos? Porque la verdad que no estaba previsto desde ningún punto de vista. Pero bueno, para explicar cómo se llega al recinto, José, déjame hacerte una breve introducción, ¿no? Nosotros desde el primer momento, cuando decidimos competir en las PASO con el doctor Horacio Rodríguez, decidimos hacerlo obviamente desde la Unión Cívica Radical. Y en su momento, cuando él me planteó cómo estaba en ese momento yo participando en política, yo le dije, mira, yo estoy participando en la Unión Cívica Radical y defiendo a muerte a la Unión Cívica Radical. Y él me dijo que sí, que él también era afiliado radical y que los dos íbamos a participar y íbamos a hacer nuestro aporte. Pero que desde el primer momento Horacio me dijo, yo no pienses que voy a hacer un levantamano, yo creo que lo que va a estar bien y lo que va a guiar mis convicciones lo voy a hacer. Y lo que va a estar mal, por más que tenga que levantar la mano solo. Entonces me parece que eso habla de la personalidad de Horacio, de las convicciones que tiene Horacio, y de que por ahí Horacio no viene con el manualcito de la política de todo hay que acompañar o todo hay que estar en contra, y me parece que eso también lo hace a él muy, muy particular. Pero disculpame que... déjame ir yendo al grano, porque por ahí me fui un poco del tema. La realidad es que nosotros llegamos al recinto sin ningún tipo de acuerdo con nadie, incluso con el propio bloque. Sí planteamos nosotros, es real que planteamos nosotros y lo planteamos después de las PASO, que nosotros por la representación que teníamos de Juntos, por haber representado el 50% de los votos y por meter el tercer y cuarto candidato concejal, creíamos que era justo que la Secretaría del Consejo Liberante y que la Secretaría del bloque quede en manos del grupo que lidera Horacio Rodríguez, como una forma de agradecerle a la gente que realmente laburó muchísimo durante la campaña. Nosotros hicimos ese pedido después de las PASO, José. La realidad que después de las PASO ellos lo que nos plantearon fue que era extemporáneo el planteo. Y después de ese tema, bueno, seguimos trabajando, vino la elección general, en donde nosotros demostramos total fidelidad a la lista que participábamos, a pesar de que se hayan hecho un montón de especulaciones diciendo de que nosotros no íbamos a votarlo, a Mateo y demás. Nosotros creo que quedó sobredemostrado, no demostrado, sobredemostrado, que nosotros en eso fuimos muy leales y participamos de acuerdo al resultado, que, a ver, nosotros creíamos que la Secretaría era justa y que la presidencia nunca había que había que discutirlas. ¿Por qué? Porque ellos eran los ganadores de la elección. Ahora, ¿cómo se llega a ese resultado de la elección? También hay otra discusión, que la dimos en el partido, ¿no? Que la dimos sabiendo que no querían que Horacio compita, sabiendo que había llamados telefónicos a la provincia para que nos bajen la lista, sabiendo de que se hacían Facebook truchos para ensuciar la imagen de los participantes, no solamente de Horacio Rodríguez, de todos los participantes de la lista. Digo, entonces llegamos a esa situación, pero reconocíamos que había sido una derrota. Entonces nosotros pedíamos ser minoría, ni más ni menos, José, lo que creo que era justo. Entonces, después de las elecciones generales, sí, ya nos vimos a la necesidad
de hablar un montón de cosas con la lista de que encabezaba Matteo Natalini, y la realidad es que llevamos un montón de propuestas nosotros. Nosotros llevamos un montón de propuestas, por ejemplo, para descontracturarlo de las famosas 2 secretarías, llevamos otra propuesta diciendo que queríamos la presidencia del bloque y que la Secretaría del Bloque, y que la presidencia del Consejo Deliberante y la Secretaría del Consejo Deliberante esté en manos de Mateo, que era el ganador de la interna. Tampoco quisieron, nosotros veíamos justo ese acuerdo. Entonces, la realidad es que tuvimos muchas discusiones, ¿da? Incluso con el propio comité. Nosotros le pedimos al Comité Radical que definiera cuáles iban a ser las autoridades del Consejo Deliberante. Nosotros le pedimos una reunión al Comité Radical donde queríamos que el Comité Radical ponga las autoridades. Y a lo que la comisión nos contestó, lo convocó Horacio Rodríguez solamente y le dijo que eso eran facultades de los concejales, que ellos no se iban a meter. Pero digo, nosotros creíamos firmemente, incluso Horacio Rodríguez llegó a proponerle que los espacios que lideraba, los espacios que creían que les correspondía, que era justo, que se los quede la Unión Cívica Radical, que los eligiera la Unión Cívica Radical. Nosotros hicimos eso, José. Entonces, me parece que hubo un montón de intentos de acuerdo. Inclusive con el grupo nosotros estábamos evaluando de votar a Alicia presidente del Consejo Deliberante, porque era lo que sonaba, lo que el rumor en todos lados. Nosotros ya sabíamos que Alicia era la posible, que me parecía una buena candidata, porque Alicia es una persona moderadora, una persona que tiene mucha templanza. Y me parecía una buena figura para que presidiera el Consejo Deliberante. Ahora bien, nosotros el mismo sábado, una hora antes, nos enteramos que Alicia no va a ser la presidencia y que la presidencia la iban a mocionar en favor de Matteo Natalini. La realidad es que no había ningún problema, cada uno puede pensar quién es más justo que ocupe la presidencia del Consejo Deliberante. Lo que sí, nosotros no estábamos para nada de acuerdo en el manejo y en por ahí en las mezquindades. Creo que nosotros no nos merecíamos tener un lugar, ocupar un lugar como minoría, y ese lugar no era reconocido. Entonces, a último momento en la reunión de bloque, de la cual participaron más personas que no eran concejales, y de la cual también sufrimos presiones de familia poderosa de la política, ¿ah? Entonces, para obligarnos a hacer una o determinada cosa. Y la realidad que desde el primer momento nosotros sabíamos con Horacio que íbamos a manifestar nuestra disidencia, porque nosotros teníamos disidencia, porque está a la vista, y porque nosotros no somos lo mismo. Entonces, no somos los que hicimos una campaña sucia, porque Horacio desde el primer momento dio la palabra y dijo: señores, hagamos unas pasos respetuosamente. Y Horacio, y nadie puede traer pruebas, José Luis, de que Horacio faltó el respeto a cualquiera de los integrantes de cualquiera de las listas, no solamente de Juntos, sino cualquiera de las listas. Entonces, en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos, y la realidad es que ellos no pueden decir lo mismo. Entonces, para ir avanzando, José, no hubo acuerdo dentro del bloque. No hubo acuerdo, salimos y nosotros le dijimos, inclusive planteamos que, a ver, ni siquiera había acuerdo entre el espacio que lideraba Matteo Natalini, porque también surgió una discusión ahí. Entre ellos, nosotros solamente lo observábamos, en la cual no se ponían de acuerdo entre ellos, menos nos íbamos a poner de acuerdo con nosotros, que éramos los que representábamos el otro 50% de los votos de Juntos. Entonces la realidad es que fue muy difícil. Entonces Horacio fue así, decidido, porque en todo momento me lo planteó él, me dijo: mirá que pase lo que pase, yo voy a hacer lo que mi convicción me diga, ¿tá? Yo creo que lo que hizo Horacio fue tener un gesto conmigo, porque nosotros desde el primer momento que decidimos trabajar juntos y armar un espacio político, él siempre me lo dijo: mirá que conmigo no vas a encontrar un sirviente, yo voy a votar conforme a mis convicciones, y yo creo que vos te merecías ser presidente del Consejo Deliberante. Aunque yo le dije: quédate tranquilo, que mocionás si querés hacerlo, pero la realidad es que va a ser simbólico y va a ser a los efectos de manifestar nuestra disidencia de la falta de diálogo, de la falta de consenso que hubo en Juntos. Ahora, hay una realidad, José,
¿por qué no se dieron los acuerdos juntos? Yo creo que tenemos que plantearnos eso. ¿Por qué no se dieron los acuerdos juntos? ¿Qué hay responsabilidad de Horacio Rodríguez que no se dieron los acuerdos juntos? ¿O es responsabilidad de todos los dirigentes? Porque hoy Juntos tiene, Juntos tiene un déficit dirigencial único, porque no hay un solo dirigente, como pasaba en otra época con Cacho Castellari, como pasaba en otras épocas con Alberto Yaregui, que ellos eran los dirigentes únicos e indiscutibles. Hoy hay muchos liderazgos. Está el liderazgo de Sebastián Echeverri, está el liderazgo de Mateo Natalini, el liderazgo de Alicio Drosola, el liderazgo de Horacio Rodríguez, y hay un montón más. Hay un montón de cuadros que se vienen formando. Entonces, quizá la falta de liderazgo haya provocado que nunca hubo un acuerdo en Juntos. Entonces, la realidad es que yo le dije a Horacio, si vos querés emocionar, va a ser a los efectos simbólicos. Entendíamos también que Mateo, como el gran ganador de la interna, ya había hablado con el oficialismo y que el oficialismo iba a acompañar. Yo creo que el oficialismo, me refiero al bloque del Frente de Todos. Sí. Creo que fue muy prudente porque podía haber aprovechado la situación para quedarse con todo y no lo hizo. Entonces me parece que reconoció que Juntos fue el gran ganador, ¿tá? Después, bueno, hacer algunas aclaraciones, José, me parece que... Antes que nada, antes de las aclaraciones, que me parece importante, porque lo primero que se comenta o se dice, y me parece bárbaro tenerte en el estudio para que también lo puedas aclarar, es, bueno, hay ese acuerdo, ¿no es cierto?, o ese supuesto acuerdo político entre este grupo del radicalismo con el grupo que pertenece a los concejales de oficialismo, data, por ejemplo, de cuando Horacio Rodríguez trabajaba como director del hospital, o ser funcional Horacio Rodríguez al oficialismo por su pasado de hace, no sé, ponerle 6 meses en la gestión municipal. Sí, te lo aclaro, pero muy fácilmente, José Luis, eso. Mirá, Horacio Rodríguez hace muchísimo tiempo no habla con ningún actor del oficialismo. Hace muchísimo tiempo no habla. Porque el oficialismo, no te olvides, que echó a los médicos. Y entre los médicos estaba Horacio Rodríguez. Y la realidad es que, independientemente de la figura de Horacio Rodríguez, yo creo que el municipio no se podía haber dado el lujo de echar a la cantidad de médicos que echó, sabiendo que todos eran de Navarro. Ahora, la realidad es que no hubo ningún acuerdo, José Luis. Ahora, si vos me preguntás por qué los que salen a denunciar un supuesto acuerdo, que lo prueben. Yo puedo probar de que no hubo ningún acuerdo ni con Juntos y que no hubo ningún acuerdo con el Frente de Todos. Ahora, me perdí lo que te iba a decir. Que no hubo, o sea, lo voy a negar categóricamente, porque no fue así. Digo, hicimos lo que Horacio Rodríguez creyó que era conveniente, se puso a disposición del cuerpo de concejales. Otra aclaración que te iba a hacer es que, porque la gente dice, ¿por qué votamos si Mateo no es el presidente del Consejo Deliberante? Entonces, la realidad es que el presidente del Consejo Deliberante se elige por voto indirecto, es decir, la gente vota a los concejales que se constituyen en el cuerpo y los concejales en el recinto son quienes van a decidir las autoridades. Y la realidad es que en el Consejo Escolar también pasó, o sea, hubo gente radical que votaba a los peronistas, y así porque se estila así, o sea, se define entre los concejales. Entonces, con esto no quiero acusar a nadie, simplemente digo que son los procedimientos legales, e incluso está establecido en el propio reglamento interno, que dice que hay que, incluso el reglamento interno, no me acuerdo el artículo ahora, habla de que hasta se puede debatir en la sesión. Digo, generalmente, ¿qué se estila, José? Que todo llegue cocinado, que todo llegue preparado para que todos solamente levantemos la mano. Y la realidad es que no estaban dadas las condiciones, no se dieron las condiciones nunca en ningún momento. Entonces, bueno, fue por eso lo que pasó en la sesión. La verdad, hasta el día de hoy sigo sorprendido de la decisión que tomó. De que se tomó en el recinto, agradecido obviamente con los concejales de Juntos y con los concejales del Frente de Todos que fueron los que por ahí propusieron mi nombre o acompañaron mi nombre. Ahora, si vos me preguntás a mí por qué el Frente de Todos votó a Franco Di Leo, no lo sé, eso es una pregunta que se la tendrá que hacer el Frente de Todos. O sea, ¿por qué preferían a Franco Di Leo como presidente del Consejo y no lo preferían a Mateo Natalini? Eso será una pregunta que contestará en todo caso el presidente del bloque del Frente de Todos, no yo, José Luis. ¿Qué le decís al vecino o la vecina que por ahí es afiliada al radicalismo, simpatizante del radicalismo o que votó a Juntos, esa imagen de
ustedes votando con el Frente de Todos? Mirá, nosotros, José, al único que no queremos defraudar son a los votantes, ¿está? Se habla de tradición radical. También hablemos de tradición radical. Yo creo que la moción que hizo Horacio Rodríguez fue Franco Di Leo y Carolina Botero como autoridades del cuerpo. La otra moción era Matteo Natalini y Lorena Maurer para la presidencia del cuerpo. Entonces, digo, Horacio Rodríguez mocionó a favor de Franco Di Leo. Digo, yo creo que me podrán decir un montón de cosas, que puedo ser mala persona, que puedo ser buena persona, mal profesional, buen profesional, pero lo que no me pueden negar es que yo soy radical. Y mucho menos tampoco Carolina Botero, que no solo representa a la comisión del Partido Radical, sino que también representa al interior del partido. Entonces, esa fue la propuesta de Horacio Rodríguez. La moción de Horacio Rodríguez fue 100% radical. Ahora, la otra moción era 100% radical. Matteo Natalini y Lorena Maurer era 100% radical. Un concejal que volvió al radicalismo después de haber sido a la UBEN. Digo, volvió al radicalismo por conveniencia. Y Lorena Maurer, que le tengo el mayor respeto del mundo, que me parece una excelente persona, pero claramente pertenece a un partido que no es de la Unión Cívica Radical. Digo, porque si hablamos de traición a la Unión Cívica Radical, digo, ¿cuál era la moción o cuál era la propuesta que se llevó al recinto más radical? Digo, entonces, me parece que en eso, obviamente, cada uno tendrá sus conclusiones, ¿no? Y yo lo único que te vengo a aclarar, José, que creo que las desprolijidades juntos y la falta de conducciones juntos, creo que generó todos estos desencuentros que llevan que legítimamente yo sea votado en el recinto como presidente del honorable cuerpo. Se habla de este posible acuerdo, probable acuerdo por parte de ustedes con el Frente de Todos de terrenos de por medio para vos, o facilidades para Rodríguez o para vos o para alguno de los concejales o alguno de los miembros del grupo de ustedes. Mira, José, la verdad que no entiendo por qué el justicialismo tendría que ser tan generoso conmigo, la verdad que no lo entiendo. Sí, también se hicieron acusaciones feas sobre mi persona que quiero aclarar, y que sobre una persona puntual, que no voy a dar el nombre, voy a tomar acciones legales, porque la verdad que se me acusa en las redes sociales de quedarme con terrenos. La verdad que es algo totalmente absurdo, pero absurdo realmente, José Luis, e indignante, porque yo te digo la verdad, José Luis, Franco Di Leo es inquilino de los 17 años. Y la realidad es que si vos pedís un informe de dominio al registro de la propiedad inmueble, ¿sabés cuántos terrenos tiene Franco Di Leo? 0. Entonces, me parece que... Y hay una realidad. Sí me anoté en el Procrear. Y me anoté con el consentimiento de mi pareja y con el fin de, con nuestros ahorros, comprar un terreno para poder tener un crédito como lo tiene cualquier ciudadano de Navarra. Y no pudimos llegar a eso porque no pudimos comprar el terreno. Ahora, quédate bien tranquilo, José Luis, que si a mí me quieren en algún momento, el oficialismo me quiere enchufar un terreno, y yo no conozco cuáles son los procedimientos y no tengo garantizada la transparencia del procedimiento, yo no voy a aceptar ningún terreno. Por más que sé que tengo derecho a hacerlo porque soy un ciudadano común. Además de ser concejal, soy un ciudadano común y tengo el derecho que todos los habitantes de Navarro tenemos. Bien. Franco, hechas estas aclaraciones, ¿cómo sigue ahora la relación dentro de lo que es el bloque de radicales en Juntos? ¿Cómo continúa? ¿Va a haber 2 bloques? ¿O ustedes todavía no se han sentado a hablar con, digamos, la gente que está con los concejales que están con Matteo Natalini, o sea, con Alicia, con Lila, o con Mariana? Mirá, José, yo a raíz de la función que voy a ocupar no voy a formar más parte del bloque. Eso será una discusión interna que va a tener el bloque, pero te adelanto que, como también se lo planteamos antes de la elección de las autoridades del Consejo Liberante, también lo seguimos sosteniendo ahora. ¿Cuál es eso? Lo que te estoy diciendo, que nosotros jamás, pero jamás, pensamos en dividir el bloque, jamás, en partir el bloque, como se decía, pero jamás. Es más, en una reunión lo tratamos, que yo lo manifesté de manera unilateral, sin hablarlo previamente con Horacio, lo manifesté en una reunión de concejales electos. Le dije, quédense tranquilos que en ningún momento hablamos con Horacio Rodríguez de romper el bloque. Ahora,
si hay disidencias en el bloque, seguro que la va a haber. Las hubo también. Cuando yo era concejal, en mis primeros 2 años, también hubo diferencias. Y algunos la veían a las diferencias, pero yo la planteaba puertas adentro de las diferencias. Entonces me parece que hoy, si me preguntás, José, como para adelantarte, creo que no hay lugar para 2 bloques, o que por lo menos nosotros no pensamos en 2 bloques, sí pensamos en el bloque de Frente de Juntos, con la pluralidad que eso se merece, ¿no? Porque también hay una concejal del PRO, Marcela Gómez, que se sumó a nuestro espacio, que ella es del PRO, y que hoy el PRO tiene una representación en el Consejo Deliberante. Entonces, y ella lo sabe muy bien, y seguramente cuando venga a la radio te va a decir que nosotros en ningún momento le dijimos que tenía que ser tal o cual cosa, sino todo por lo contrario. Le dijimos que tenía que seguir siendo el PRO, que tenía que seguir defendiendo lo que ella pensaba. Entonces, eso es pluralidad. ¿Va a haber pluralidad en el bloque? Sí, bienvenida sea. Y ojalá vengan mejores tiempos en el bloque donde haya más diálogo, donde haya más participación, donde se comparta la información, porque la realidad es que el bloque tiene que ser, a pesar de cualquier diferencia que pueda haber, el manejo tiene que ser claro, ¿no? Tiene que ser lo más abierto posible. Así que nada, adelantarte de eso, José, que en principio no hay ninguna intención de eso. Bien, no hay intención entonces ni del concejal Rodríguez, ni Gómez, ni de Di Leo en este caso, de romper el bloque. Nunca lo hablamos y yo lo manifesté en una reunión de concejales y sin hablarlo previamente con Horacio me dijo totalmente de acuerdo, así que no, en ese sentido no va a haber problema. ¿Te preocupa o les preocupa que pueda haber algún tipo de sanción por parte de las autoridades del partido radical, que no sé, ponerle que los expulsen o que les pidan las bancas? No. Mi banca de la Unión Cívica Radical, no creo que la Unión Cívica Radical sancione a concejales radicales, sinceramente no lo creo. Es más, fue, como te decía en el principio, fue el Comité Radical el que delegó en los concejales la decisión de tomar las autoridades. Cuando nosotros, te vuelvo a repetir, cuando Horacio Rodríguez le puso a disposición, como sabíamos que estaba muy trabado la posibilidad de un acuerdo, que para nosotros creía que era justo, José Luis. Porque inclusive el sábado ese por lo que tengo entendido, no vos lo aclarás o no, se discutió casi toda la jornada, más la hora previa, digamos, al inicio de la sesión. Sí, la hora previa se discutió, lo que yo te acabo de contar de la reunión, que hubo minutos antes del bloque, donde ellos también cambiaron de posición, fue una hora antes de la sesión, en donde fue una reunión muy tensa y donde nosotros recibimos muchas presiones. Y obviamente que los que hablan de por ahí de traición al radicalismo son las mismas personas que, como te decía recién, José, son las mismas personas que hablan de que quisieron ensuciar al doctor Rodríguez con Facebook trucho, son las mismas que dicen que cuando fui a La Plata a presentar la lista, la misma que el senador Emiliano Repará me dijo: Franco, me parece que estás equivocado, vos no tenés que ser radical, vos tenés que irte por afuera. Entonces esas son cosas que duelen, José, porque la verdad que yo soy radical, yo soy orgulloso radical, yo soy orgulloso alfonsinista, y la verdad que duele que gente que circunstancialmente ocupe un lugar te desconozca o te quiera expulsar, porque me parece que no son las formas, máxime cuando el radicalismo siempre pregonó por la democracia, no solamente republicana, sino institucional e interna. Entonces me parece que tenemos que hacer honor a ello, tenemos que hacer honor a la democracia, y en ningún momento nosotros faltamos la palabra con nadie. Y la verdad que te vuelvo a decir lo mismo que te dije recién, José Luis. No hubo acuerdo con nadie, ni con la lista de Mateo, ni con los bloques del Frente de Todos. Entonces nosotros mocionamos porque creíamos que era justo. Horacio creyó que era justo que manifestar esa disidencia que estábamos teniendo por falta de diálogo, y bueno, y que cada miembro de Juntos hará la evaluación que crea correspondiente respecto de por qué no se dieron los acuerdos necesarios, y ya te digo, en el peor de los casos la responsabilidad es compartida. Bien.
Franco, queda por delante seguramente el tratamiento del presupuesto municipal, alguna sesión más, y también lo de definir el expredio de la terminal. Sí. ¿Cuál va a ser la postura tuya? Mira, José, nosotros antes de la asunción de autoridades del Consejo Deliberante, desde el bloque se había presentado un contraproyecto, por así decirlo, al proyecto ambicioso que había presentado el oficialismo del Procrear. Y dimos la palabra, todos los concejales, que independientemente del cambio de autoridades, el tema lo íbamos a seguir debatiendo. Lo íbamos a seguir debatiendo en comisión. Y la verdad que en eso el oficialismo, digo, también como lo tengo que criticar, cuando le tengo que dar la derecha se la doy, en ningún momento dijeron, ¿es este proyecto o ninguno? Yo pensé que iba a pasar eso, sinceramente te lo digo, José Luis. Pensé que no iban a decir, a querer imponer algo, y si te gusta, votalo, si no te gusta, no lo votes. Y la realidad es que el diálogo se abrió, y se abrió desde junio. Y digo, se abrió el diálogo, se hizo una contrapropuesta, y yo creo que en eso los concejales vamos a llegar a un muy buen punto de encuentro, ¿no? Porque digo, en las experiencias que tuve como concejal, José, hubo diferentes situaciones, pero te puedo decir dos. Una es donde todos los concejales consensuamos y nos ponemos de acuerdo, después de un debate. Esos son los mejores proyectos, son los más lindos. ¿Por qué? Porque surgen un montón de diferencias y sale un producto final, que es un único proyecto. Esos son los proyectos más lindos. Ahora, siempre nos pusimos de acuerdo en proyectos por ahí menores o medianos, y nunca nos pusimos de acuerdo en un proyecto que implica una erogación presupuestaria como la de hacer una semejante cantidad de viviendas acá en el predio de la terminal. Entonces, la realidad es que yo quiero que lleguemos a un acuerdo en ese sentido. Porque la verdad que nosotros en el Consejo Deliberante dijimos, ellos nos dijeron, ¿casas sí o casas no? Y nosotros le respondimos firmemente, casas sí. Entonces ahora tenemos el trabajo, y ya dimos la palabra, de poder llegar a un punto de encuentro en un proyecto que es ambicioso, que obviamente no le va a dar solución habitacional a la gente, a la clase baja, que no tiene recursos, sino que le va a dar problema habitacional a gente que tiene determinada capacidad de financiar y de pagar y solventar un crédito, ¿no? Un crédito para la vivienda. Franco, muchísimas gracias por todos estos minutos. No, por favor, José Luis, la verdad que el agradecido soy yo. Déjame decir una última cosita. Dale. Se inaugura una nueva etapa en donde va a haber un nuevo Consejo Deliberante, en donde voy a estar acompañado por Carolina Botero, que es una excelente persona y una excelente profesional. Eso también lo tengo que destacar. Pero la realidad es que nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros, vamos a hacer el papel más serio y más responsable posible, porque me parece que el Consejo Deliberante, como yo te contaba detrás de escena, hay que seguirlo enalteciendo, hay que seguir trabajando, y hay que lograr cada vez más consensos. Me parece que la gente está podrida de la pelea de River Boca, de un montón de posicionamientos que hacen que a veces no terminemos pensando a la gente y que no le demos respuesta a la gente. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? En generar cada vez mayores consensos, y bueno, y decirte también, José Luis, que con Carolina vamos a tomarnos la función con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y obviamente el Consejo Deliberante va a primar, como lo viene primando hasta ahora, el espíritu democrático. Muchísimas gracias. Gracias, José, gracias. Muchas gracias, Franco, por venir esta mañana. Bien, así pasaba entonces.